Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las historias cobran vida. Hoy les traemos un relato fascinante del maestro del misterio, Arthur Conan Doyle, protagonizado por el detective más célebre de todos los tiempos, Sherlock Holmes. En esta historia, un enigmático robo y un rubí desaparecido conducirán a Holmes y Watson por un camino lleno de sorpresas y revelaciones. Sin más preámbulos, acompáñanos a desentrañar los secretos del carbunclo azul. Capítulo 1. El hallazgo del carbunclo. Era la mañana de un frío y sombrío día de diciembre cuando una extraña noticia llegó a los oídos de Sherlock Holmes. La historia comenzó con un hombre, un tal James Ryder, quien había estado paseando por las calles de Londres cuando vio algo insólito. Un pato aparentemente normal, estaba en una tienda de comestibles. En su estado común, parecía ser un objeto de rutina. Sin embargo, al revisarlo más de cerca, el hombre descubrió algo que hizo su corazón latir con más fuerza. Dentro del pato, escondido cuidadosamente en su interior, estaba un brillante y raro rubí, un carbunclo azul. El hombre, sorprendido por el hallazgo, decidió llevar al animal y el inexplicable tesoro a la policía local. El hallazgo del rubí, con su color azul intenso y su valor incalculable, era algo que no podía quedar sin explicación. Y fue precisamente esta historia la que atrajo la atención de Sherlock Holmes. Su aguda mente inmediatamente empezó a trabajar, reflexionando sobre cómo un objeto tan valioso había llegado a las manos de un hombre común y corriente, y por qué este hombre no parecía tener idea de su valor. Con este misterio en el aire, Holmes recibió la noticia por parte de un inspector de policía que le pidió su ayuda. Sin perder tiempo, se dirigió al lugar del suceso, llevando consigo a su fiel compañero, el Dr. Watson. Cuando llegaron a la estación de policía, Holmes no perdió ni un segundo en examinar los detalles del caso. En primer lugar, se interesó por el pato que había sido entregado. El animal, aunque muerto, aún conservaba una etiqueta que indicaba que había sido adquirido en un mercado cercano. El rubí, un carbunclo azul que brillaba como un faro en la oscuridad, estaba cuidadosamente envuelto en un trozo de tela que lo había protegido de cualquier daño. «Esto es fascinante, Watson», dijo Holmes, mientras examinaba el rubí con atención. ¿Qué haría un hombre común con un rubí de tal valor? ¿Y cómo es que el pato, un simple animal destinado a ser vendido en el mercado, ha sido utilizado para esconder este tesoro? Con un brillo en los ojos, Holmes comenzó a desarrollar su teoría. Sabía que el hombre que había encontrado el carbunclo no podía ser el culpable. James Ryder, según sus primeras observaciones, era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Holmes y Watson decidieron seguir el rastro de este misterioso hallazgo. El detective comenzó a preguntar en el mercado sobre el pato, y pronto descubrió que el animal había sido comprado en una tienda cercana. El dueño del comercio, sin embargo, no parecía tener idea de cómo un objeto tan raro había acabado allí. «Hay algo que no encaja, Watson», murmuró Holmes, mientras salían de la tienda. Un pato normal no sería la forma más lógica de ocultar un rubí de este calibre. Algo o alguien está detrás de todo esto, y me parece que lo descubriremos muy pronto. El primer capítulo termina con Holmes reafirmando su intuición. Estaba claro que el rubí no había sido encontrado por azar, y que el destino de este misterioso carbunclo azul estaba entrelazado con algo mucho más grande que un simple incidente. La investigación estaba en marcha, y Holmes no tardaría en descubrir las piezas que le permitirían resolver el enigma. Capítulo 2. La visita al museo. Sherlock Holmes y el Dr. Watson continuaron con su investigación sobre el carbunclo azul. Mientras caminaban por las frías calles de Londres, Holmes mantenía su mente en constante movimiento, analizándolo todo. Los detalles, incluso los más pequeños, podrían ser la clave para resolver este extraño caso. El siguiente paso de Holmes fue claro: había que investigar el origen del rubí. Para ello, decidió ir al Museo Británico, un lugar donde se encontraba una vasta colección de gemas y piedras preciosas. En su mente, esto no era solo una visita al museo, sino un paso estratégico para entender el valor y la historia de aquel raro carbunclo azul. El museo, con su aire solemne y sus largas galerías, se presentó ante ellos como un verdadero laberinto de arte y conocimiento. Holmes no se distrajo ni un momento y, tras llegar al departamento de piedras preciosas, pidió hablar con el director, un hombre de gran renombre en su campo, el profesor George Sinclair. «El rubí que está siendo investigado tiene algunas características muy raras», dijo Holmes,
mientras el profesor Sinclair lo recibía en su oficina. Necesito saber todo lo que pueda sobre esta piedra, su origen, su clasificación, y lo más importante, si ha sido registrado en alguna de sus colecciones o en los registros históricos de gemas robadas. El profesor Sinclair, un hombre canoso pero de mirada penetrante, asintió y comenzó a revisar los archivos del museo. Tras unos minutos, levantó la vista con una expresión grave. Este carbunclo azul es, efectivamente, un espécimen muy raro, comenzó el profesor Sinclair. Su color, su tamaño, y sobre todo la perfección de su corte, lo hacen único. Pero, según mis registros, desapareció hace años, junto con otros objetos valiosos, en un robo que ocurrió en la ciudad de Bombay, India. Holmes escuchó atentamente, sus ojos brillando con la emoción de la revelación. ¿Así que este rubí tiene un pasado criminal?, preguntó Watson, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Parece que sí, respondió el profesor Sinclair. El carbunclo azul fue parte de una colección robada de un rico comerciante en India. Nadie supo qué ocurrió con las gemas robadas después del robo, pero todos los rastros apuntaban a que se habían perdido en algún lugar del mercado negro. Holmes, con su mirada fija, no dijo una palabra durante unos momentos. Estaba claro que esta nueva información conectaba los puntos de un modo que solo él podía ver. Entonces, si este rubí estaba en Bombay y desapareció, ¿cómo terminó en Londres y dentro de un pato?, preguntó Holmes en voz baja, pero con una firme determinación. El profesor Sinclair se encogió de hombros, como si la respuesta fuera aún más esquiva de lo que parecía. Pero Holmes estaba decidido a encontrar la respuesta. Sabía que había algo más en este caso. Algo que no solo involucraba al hombre que encontró el carbunclo, sino también a personas con mucho más poder e influencia. Con este nuevo conocimiento en mente, Holmes decidió que el siguiente paso sería visitar a la persona que, en su opinión, tenía más probabilidades de saber algo sobre el robo en Bombay, el comerciante de joyas Richard Scarr, quien había estado involucrado en el comercio de piedras preciosas durante años. Antes de irse, el profesor Sinclair entregó a Holmes una pequeña ficha que describía el carbunclo azul y sus características, lo cual podría ser de ayuda durante la investigación. Holmes tomó la ficha con gratitud, sabiendo que la resolución del misterio estaba más cerca que nunca. Cuando abandonaron el museo, Holmes se giró hacia Watson y dijo con una sonrisa tranquila: «Nuestro trabajo aquí no ha hecho más que empezar, Watson. La pista nos lleva a un comerciante de joyas. Y no tardaremos mucho en descubrir cómo este rubí llegó hasta Londres». Capítulo 3. La entrevista con Richard Scarr. El aire frío de la mañana londinense se filtraba entre las rendijas del carruaje que Holmes y Watson tomaron en dirección al comercio de joyas de Richard Scarr. Como siempre, Holmes mantenía una mirada pensativa, sus dedos tocando el borde de su sombrero mientras su mente procesaba las nuevas piezas del rompecabezas. «Este Scarr es un hombre enigmático», comentó Watson, observando las calles que pasaban rápidamente. «¿Realmente crees que nos proporcionará algo útil?». Holmes, como de costumbre, no ofreció una respuesta directa, pero su expresión indicaba que sus pensamientos iban mucho más allá de la simple curiosidad. Estaba seguro de que este comerciante tenía algo que decir sobre el carbunclo azul. Richard Scarr, un hombre de negocios bien establecido en el mundo de las joyas, había sido mencionado en varias ocasiones durante la investigación de robos en el mercado negro. Además, su reputación de comerciante de piedras preciosas lo ponía en una posición ambigua. Algunos lo consideraban un experto en gemas raras, pero otros lo señalaban como una figura que se beneficiaba de la compra y venta de artículos robados. Por eso, su encuentro con Holmes era crucial. El comercio de Scarr se encontraba en una elegante zona de Londres, cerca de las principales calles comerciales. Al llegar, Holmes y Watson fueron recibidos por un joven empleado que los condujo a una lujosa oficina en el piso superior. Richard Scarr era un hombre de mediana edad, de rostro afilado y ojos escrutadores, que los observó atentamente cuando entraron. No parecía sorprendido de ver a un detective como Holmes, lo que indicaba que, probablemente, ya estaba al tanto de que su nombre había sido mencionado en la investigación. «Sherlock Holmes», dijo Scarr, extendiendo la mano con una sonrisa algo forzada. «¿En qué puedo ayudarlo?». Holmes lo miró fijamente, sin estrechar la mano de inmediato. «Se trata de una pieza rara, un carbunclo azul que ha llegado a mis oídos. Un rubí de origen poco claro. Y he escuchado que tiene algunos conocimientos sobre joyas excepcionales.
Estoy aquí para investigar un posible vínculo entre este carbunclo y un robo ocurrido hace varios años. Scar se tensó levemente, pero su expresión permaneció tranquila. Lo lamento, señor Holmes, pero no tengo idea de lo que está hablando. Yo me limito a hacer mi trabajo, que es vender joyas legítimas a clientes legítimos. Holmes no pareció sorprenderse por la respuesta evasiva. ¿Es cierto que adquirió recientemente una gema de gran valor? Estoy seguro de que su habilidad para identificar rubíes de esa calidad no ha pasado desapercibida. Scar frunció el ceño, pero su nerviosismo era apenas perceptible. No tengo nada que ocultar. Si hay algo que le interesa, puede hablar con mis agentes. Ellos llevan todo el registro de las compras. Holmes, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Sé que hace unos años, un comerciante de Bombay sufrió un robo en el que se perdió un carbunclo azul. Algunos dicen que la gema fue vendida a un comprador anónimo. Y ese comprador, según mis investigaciones, está vinculado a usted. La tensión en la sala aumentó. Scar no respondió de inmediato, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente, con un suspiro resignado, dijo: «No soy un santo, señor Holmes. He adquirido muchas joyas, algunas de dudoso origen. Pero eso no significa que esté involucrado en un crimen. Si está buscando pruebas, deberá encontrar otras fuentes». Holmes asintió, como si esperara una respuesta similar. «Entonces, si no tiene nada que ver con el carbunclo azul, ¿por qué no me permite verificar su inventario? Así podremos aclarar cualquier malentendido». Scar miró fijamente al detective durante unos momentos, luego se levantó de su escritorio con un gesto decidido. «Muy bien. Puede echar un vistazo a lo que tengo, pero le advierto que no encontrará lo que busca». La investigación de Holmes lo llevó a una pequeña sala donde se guardaban varias joyas y piedras preciosas. Mientras Scar lo observaba, Holmes revisaba las vitrinas con una meticulosidad que solo él podía tener. Al examinar un pequeño estuche, algo llamó su atención: un rubí con una calidad que no correspondía con las piezas comunes. «Este es un carbunclo azul», murmuró Holmes, sin apartar la vista de la gema. Scar, al darse cuenta de que Holmes había encontrado la pieza que estaba buscando, se acercó rápidamente. «No tiene ninguna relación con el caso de Bombay, señor Holmes», dijo Scar, intentando mantener su compostura. «Es solo una piedra preciosa que adquirí hace algunos meses. Tiene valor, pero no tiene más historia detrás de ella». Holmes levantó la vista, sus ojos brillando con la intensidad de quien acaba de descubrir algo importante. «Le sugiero que piense detenidamente sobre sus palabras, señor Scar. Porque este carbunclo tiene más que ver con el pasado de lo que parece. Y si no me equivoco, está vinculado a un crimen muy grave». El comerciante de joyas palideció, pero antes de que pudiera responder, Holmes continuó: «Pronto descubriremos la verdad sobre cómo llegó esta gema a sus manos. Y cuando lo hagamos, será demasiado tarde para usted». Capítulo 4. El secreto de la gema. El ambiente en la oficina de Richard Scar se volvió aún más tenso con la última afirmación de Holmes. El detective parecía estar seguro de que el carbunclo azul que Scar había adquirido no era simplemente una joya rara, sino una pieza clave en un misterio mucho más grande. Scar, aunque visiblemente perturbado, trató de mantener la compostura, pero su actitud defensiva no pasó desapercibida para Holmes. «¿Qué quiere decir con que el carbunclo está vinculado a un crimen muy grave?», preguntó Scar, su tono un tanto agresivo pero tratando de esconder el nerviosismo. Holmes, sin apartar la vista de la gema, dejó que el silencio se alargara por unos momentos antes de responder, como si estuviera calculando sus palabras con precisión matemática. «Lo que quiero decir, señor Scar, es que esta gema no es una joya cualquiera. Ha sido robada de un comercio en Bombay, y hay una cadena de eventos que conecta esta pieza con ese robo. Si no me equivoco, la historia de este carbunclo azul tiene mucho más que ver con la criminalidad que con la joyería legítima». Scar, sintiéndose acorralado, dio un paso atrás. Yo no sé de qué está hablando, Holmes. Adquirí esa piedra a un precio muy razonable de un intermediario legítimo. Si hay algún vínculo con el robo de Bombay, yo no tengo nada que ver con ello». Holmes lo miró fijamente, pero no dijo nada. En lugar de eso, se acercó a una mesa llena de papeles y documentos. Con una rapidez sorprendente,
Comenzó a revisar los registros de Scar. Mientras tanto, Watson, que había permanecido en silencio observando el intercambio, decidió intervenir. Holmes, ¿realmente creemos que Scar está implicado en esto? Tal vez está siendo simplemente un intermediario, sin saber de los orígenes de la piedra. Holmes levantó la mirada y sonrió ligeramente. Eso es precisamente lo que quiero averiguar, Watson. Pero, hasta ahora, lo único que sé con certeza es que este hombre tiene una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande. Y la única forma de resolverlo es seguir cada pista. Richard Scar, visiblemente inquieto, parecía cada vez más afectado por la investigación. No tengo tiempo para esto, Holmes. Estoy en medio de un negocio importante. Si quiere ver más piedras, puedo enseñarle mi colección, pero no tengo nada más que decir sobre el carbunclo. Permítame decidir eso por usted, Scar. Veremos si encontramos algo más de interés en sus registros. Con una precisión meticulosa, Holmes pasó página tras página de los documentos y facturas de Scar. Cada nuevo detalle que leía parecía darle más respuestas, y en su rostro comenzaba a formarse una expresión de satisfacción. De repente, se detuvo en una página que parecía haber sido doblada varias veces. Con un gesto rápido, la desplegó y la leyó en voz baja. «Esto es interesante», murmuró Holmes, más para sí mismo que para los demás. Watson, curioso, se acercó a mirar la página. «¿Qué es, Holmes?» «Es un recibo de una transacción reciente. De hecho, está fechado hace apenas unas semanas. Y lo que me llama la atención es el nombre del vendedor. A. Patel. Ese nombre coincide con uno de los individuos implicados en el robo del carbunclo azul en Bombay». La revelación hizo que Scar se pusiera más pálido de lo que ya estaba. Sus ojos pasaron rápidamente de la hoja en las manos de Holmes a su propio escritorio. Estaba claro que esta información lo había dejado sin palabras. «Eso no significa que esté involucrado en un robo», replicó Scar, su voz temblorosa. «Puede que solo esté relacionado con el comercio de gemas. Eso no prueba nada». Holmes levantó la vista y lo miró directamente. «No necesitamos más pruebas, señor Scar. Lo que hemos encontrado hasta ahora es suficiente para implicarlo en el tráfico ilegal de gemas robadas. Y si no hace todo lo posible por cooperar, las consecuencias podrían ser muy graves». El ambiente era denso y cargado de tensión. Scar, que antes había tratado de mantener la compostura, ahora parecía estar al borde de la desesperación. «¿Qué quiere que haga? ¿Qué es lo que quiere de mí?», preguntó Scar, su voz quebrada por la angustia. Holmes se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la mejor manera de manejar la situación. Finalmente, habló con firmeza: «Lo único que quiero es la verdad, señor Scar. Necesito saber cómo esta gema llegó a sus manos y si hay otros cómplices involucrados. Solo entonces podremos terminar con este caso». Scar miró al detective, derrotado, y suspiró profundamente. «Está bien. Si quiere la verdad, se la diré. Pero debe entender que no soy el único que está involucrado. Hay personas mucho más poderosas detrás de todo esto. Y si seguimos investigando, no sé qué peligros podríamos desatar». Con esas palabras, Scar se levantó y se dirigió hacia una pequeña caja de seguridad en la esquina de la habitación. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel, lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia Holmes. Esto es todo lo que tengo», dijo Scar, mirando a Holmes con una expresión de resignación. Holmes tomó el paquete con delicadeza, sabiendo que había dado un paso más en la resolución del misterio. Cuando lo deshizo, encontró un documento que detallaba una transacción secreta de gemas robadas, junto con los nombres de varios intermediarios involucrados. La cadena de implicaciones comenzaba a despejarse, y la verdad se acercaba. «Esto es solo el comienzo», dijo Holmes con calma, mirando a Scar. «Gracias por su cooperación, señor. Ahora tenemos mucho trabajo por hacer». Capítulo 5. La revelación. La tensión en la habitación de Richard Scar se palpaba en el aire. Aunque el detective Sherlock Holmes había obtenido un paso crucial hacia la verdad, aún quedaba mucho por desentrañar. Scar, ahora sin la barrera de su actitud defensiva, observaba con nerviosismo mientras Holmes examinaba el paquete con el documento que había encontrado en la caja de seguridad. «Parece que hemos llegado a un punto de inflexión», murmuró Holmes,
tomando su lupa para observar más de cerca los nombres y las fechas mencionadas en el documento. Esta transacción secreta no es simplemente un intercambio de gemas. Hay una red mucho más grande de la que hemos estado pensando. Watson, que había permanecido en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados, no pudo evitar hacer una observación. ¿Y qué nos dice esto sobre Scar? ¿Es solo un peón en todo esto, o está más involucrado? Holmes levantó la mirada, finalmente apartando los ojos del documento. Creo que ya es hora de que descubramos la verdad completa. Scar no es solo un espectador. Está involucrado, aunque no de la manera que pensábamos. Scar, al escuchar esto, comenzó a sudar. No tengo nada que ver con los otros nombres en ese papel, dijo rápidamente, alzando las manos en señal de desespero. Lo que sé es que un hombre llamado Apatel me ofreció el carbunclo azul. Me dijo que la gema había sido adquirida de una mina legítima en India. Yo no cuestioné nada. Eso es lo que todos dicen, respondió Holmes, con una ligera sonrisa. El problema es que Patel no está diciendo la verdad. En este documento, se menciona un segundo nombre que nos interesa mucho. Charles Cunningham. Un conocido traficante de gemas de Londres. Él tiene vínculos con el mercado negro de piedras preciosas, y ese es el camino por el que llega el carbunclo azul. Scar miró hacia abajo, intentando ocultar su incomodidad. No sé nada sobre Charles Cunningham. No me lo mencionaron, y ni siquiera sabía que estaba involucrado en todo esto. Holmes se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad con su característica tranquilidad. Es comprensible que no lo sepa. Pero eso no cambia los hechos, señor Scar. El carbunclo azul fue robado en Bombay, y ahora está en el mercado negro. La gente que lo comercializa, incluidos los que lo han traficado hasta su llegada a Londres, está jugando un juego peligroso. Watson se acercó a Holmes, con la mirada fija en Scar. ¿Qué haremos ahora? Holmes pensó durante un momento. Debemos seguir el rastro hasta el final. Ahora que tenemos esta nueva información, necesitamos encontrar a Charles Cunningham y descubrir la conexión con la red internacional de tráfico de gemas. Si todo se alinea como pienso, habrá más arrestos que hacer. Scar, visiblemente más relajado, respiró con más facilidad. ¿Entonces no me arrestarán?, preguntó, casi con esperanza. Por ahora, no, respondió Holmes, volviendo a concentrarse en el documento. Pero si no nos ayuda a resolver esto, es probable que las autoridades quieran hablar con usted más a fondo. Lo mejor sería colaborar, para asegurarse de que su nombre quede limpio de cualquier implicación. La verdad se acercaba, pero Holmes sabía que el caso aún no estaba cerrado. La gema, el carbunclo azul, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Las conexiones entre los traficantes de gemas, los robos y los posibles implicados se volvían cada vez más claras, y Holmes sentía que estaba a punto de desvelar algo mucho más grave de lo que había anticipado. Decidió que el siguiente paso era el más directo: seguir el rastro hasta Charles Cunningham y confrontarlo directamente. Pero antes de salir, se detuvo y miró a Scar con una mirada penetrante. Recuerde, señor Scar, los secretos siempre se descubren. Cuanto antes se decida a colaborar con nosotros, menos complicado será para usted. Holmes hizo una pausa y, con una sonrisa que no era del todo amigable, añadió: y, si no lo hace, las consecuencias serán muy desagradables. Con eso, se giró hacia Watson, quien ya tenía su abrigo puesto, y los dos se dirigieron hacia la puerta, listos para dar el siguiente paso en su investigación. Capítulo 6. La confrontación. El aire en Londres estaba especialmente frío esa mañana, una brisa helada que parecía presagiar algo más oscuro. Sherlock Holmes, acompañado de su fiel amigo el Dr. Watson, se dirigía con paso decidido hacia la mansión de Charles Cunningham, el hombre que había surgido como el siguiente en la lista de sospechosos. Holmes estaba convencido de que Cunningham no solo tenía respuestas, sino que también era la clave para desentrañar toda la red de tráfico de gemas que se había tejido alrededor del carbunclo azul. Al llegar, se encontraron frente a una elegante mansión de 3 plantas, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El edificio, majestuoso y distante, parecía esconder más de lo que mostraba. Holmes, sin embargo, no permitió que la apariencia lo engañara. Como siempre, se concentró en los detalles, buscando cualquier pista que pudiera revelar más de lo que estaba ocurriendo tras esas paredes. ¿Crees que él será tan fácil de atrapar?,
preguntó Watson, ajustándose su bufanda mientras observaba la mansión. Cunningham no es un tonto, Watson. Pero no es invencible. Este caso ha estado demasiado quieto durante demasiado tiempo. Hay algo aquí que no cuadra, y estoy seguro de que lo encontraremos dentro de esa casa, respondió Holmes sin apartar los ojos de la mansión. Tras un breve intercambio con el mayordomo, Holmes y Watson fueron conducidos a una sala amplia, decorada con el lujo característico de las grandes fortunas. La luz de las lámparas caía sobre los muebles de madera oscura, y un gran retrato de Cunningham, de pie con una expresión autoritaria, adornaba la pared principal. Apenas tuvieron tiempo de observar el lugar cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto y elegante, vestido con un traje oscuro y corbata de seda, entró en la habitación. Era Charles Cunningham. Su mirada era fría, pero sus ojos tenían una intensidad que, de inmediato, dejó claro que estaba preparado para cualquier cosa. Sherlock Holmes, dijo Cunningham, su tono calculador y desafiante. No esperaba su visita. ¿Qué lo trae a mi casa? Holmes, sin perder la compostura, se adelantó y observó al hombre con una sonrisa apenas perceptible. Charles Cunningham, hemos estado investigando un asunto de gran importancia que involucra un carbunclo azul. Su nombre ha surgido en varias ocasiones y me gustaría hacerle algunas preguntas. Cunningham no mostró sorpresa, solo una ligera mueca en su rostro. El carbunclo azul. No tengo idea de lo que habla, Holmes. Esas piedras preciosas son parte del mercado de lujo, pero no tengo ninguna conexión con el tráfico ilegal de ellas. Watson, al escuchar la respuesta, frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que todo esto es una coincidencia, señor Cunningham? ¿Su nombre asociado con el carbunclo azul y otras piezas de alto valor? Holmes, sin apartar la mirada de Cunningham, añadió, no, doctor Watson. No es una coincidencia. La transacción de gemas que lleva detrás no es tan limpia como pretende hacernos creer. Cunningham dejó escapar una risa nerviosa, pero inmediatamente se controló. No sé qué quiere insinuar, pero no tengo tiempo para estas tonterías. Si tiene alguna prueba que me implique, adelante, llámela. De lo contrario, le agradecería que se retirara. Holmes se acercó con calma y dejó caer una carta sobre la mesa. Cunningham la miró brevemente antes de fijar sus ojos en el detective. Era una carta que había sido enviada desde Bombay, India, y que contenía detalles sobre un comercio muy particular de gemas de origen ilícito. El carbunclo azul era solo la punta del iceberg. La carta está dirigida a su nombre, y está firmada por alguien que usted conoce bien. Esta red de tráfico está mucho más extendida de lo que usted cree, señor Cunningham. Y usted está muy involucrado en ella. El rostro de Cunningham se endureció. Usted no sabe lo que está diciendo, replicó, su voz más firme ahora. No me equivoque, Cunningham. Sé más de lo que piensa. El carbunclo azul no es solo una joya valiosa. Es un símbolo. Un símbolo de la red que ha estado operando bajo su nariz. Si no empieza a cooperar, no será solo el final de su carrera, sino también el comienzo de una investigación mucho más amplia que lo involucrará de manera irreversible. Cunningham, al verse acorralado, se recostó en su silla y suspiró. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Holmes, con una sonrisa calculadora, respondió, solo la verdad. Si le interesa salvar algo de su honor y evitar que su nombre se ensucie aún más, le sugiero que nos ayude a detener a los que están detrás de todo esto. Los traficantes de gemas y aquellos que mueven hilos mucho más peligrosos. Un pesado silencio cayó en la habitación. El hombre que había sido tan seguro de sí mismo ahora parecía estar reconsiderando sus opciones. Holmes había dado en el clavo. Sin embargo, aún quedaban muchas piezas por encajar, y el juego estaba lejos de haber terminado. Capítulo 7. La verdad oculta. Después de la tensa confrontación con Charles Cunningham, Sherlock Holmes y el Dr. Watson se retiraron de la mansión, sabiendo que el caso estaba lejos de resolverse. Cunningham, aunque aún algo reacio, había dejado entrever una posible colaboración, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar completamente. Los indicios eran claros. El carbunclo azul era más que una simple piedra preciosa. Era un símbolo de algo mucho más oscuro y profundo, algo que involucraba a gente poderosa y peligrosa. Holmes, como siempre, mantenía la calma. Pero el Dr. Watson no podía evitar sentir la presión de la investigación.
Los avances parecían ser pocos y las amenazas contra su vida eran más cercanas de lo que ambos hubieran imaginado. ¿Qué piensa hacer ahora, Holmes?, preguntó Watson mientras caminaban por las calles oscuras de Londres. La niebla comenzaba a envolver la ciudad, dándole un aire aún más sombrío. Cunningham sabe más de lo que dice, Watson. Está protegiendo algo, o alguien. Pero la clave está en la carta. La carta de Bombay, firmada por un nombre que sigue sin revelar. Alguien que probablemente sea la mente maestra detrás de todo este tráfico, respondió Holmes, su tono serio y pensativo. El detective no perdía el tiempo. Se dirigieron directamente hacia su consultorio, donde Holmes se sumergió en sus archivos, buscando pistas adicionales sobre la carta que había encontrado en la mansión de Cunningham. Mientras tanto, Watson observaba, en silencio, cómo su amigo trabajaba, como siempre, sin descanso. Fue a la mañana siguiente cuando Holmes encontró la conexión crucial. Después de revisar los registros de importación de gemas, descubrió que había una ruta particular que comenzaba en Bombay y pasaba por varios puertos del mar Mediterráneo antes de llegar a Londres. Pero lo más interesante fue la presencia de un intermediario, un hombre llamado Gregor Dumas, que había estado vinculado a varias transacciones ilegales de gemas, y que, según la información, parecía estar trabajando en conjunto con Cunningham. Holmes había dado con un nuevo sospechoso. Este hombre, Gregor Dumas, parece estar en el centro de todo, dijo Holmes, mostrando a Watson un recorte de periódico. Su nombre aparece en múltiples informes relacionados con el tráfico de gemas y artefactos robados. Y lo que es más importante, parece estar vinculado a varias personas influyentes de Londres, lo que lo convierte en un hombre clave en esta red. El doctor Watson asintió, pensativo. Entonces su próximo paso es encontrarlo. Exactamente, respondió Holmes. Lo localizaremos, pero debemos hacerlo con cautela. Este hombre no solo está involucrado en tráfico de gemas, sino que también tiene conexiones con la alta sociedad. No será fácil acercarse a él sin levantar sospechas. Holmes y Watson pasaron los días siguientes investigando el paradero de Dumas. Descubrieron que el hombre estaba registrado en un club exclusivo para caballeros en el centro de la ciudad, lo que complicaba aún más la situación. La seguridad en el club era estricta, y los miembros que frecuentaban el lugar no eran personas fáciles de tratar. Una noche, después de una exhaustiva investigación, Holmes decidió que era hora de actuar. La oportunidad surgió cuando descubrieron que Dumas asistiría a una gala en la mansión de un conocido aristócrata. Era la ocasión perfecta para seguirlo sin levantar sospechas. Holmes y Watson, vestidos con trajes formales, se adentraron en la gala, entrelazándose entre la alta sociedad, mientras observaban cada movimiento de Dumas. El ambiente era lujoso, con música suave y un aire de sofisticación. Los invitados charlaban animadamente mientras disfrutaban de una copa de vino. Finalmente, vieron a Dumas. Estaba de pie en un rincón, conversando con un hombre de aspecto robusto y una mirada inquietante. Holmes estudió a ambos con detenimiento. Estaba claro que Dumas tenía la habilidad de moverse entre los círculos más exclusivos, sin levantar ninguna sospecha. Pero ahora que estaba en su radar, Holmes sabía que no lo dejaría escapar. Durante la velada, Holmes aprovechó para acercarse a uno de los mayordomos del lugar, quien había trabajado en la mansión durante años. Tras una breve conversación, el mayordomo reveló una información crucial. Gregor Dumas había sido visto recientemente en compañía de un hombre de origen extranjero que había hecho varias preguntas sobre un carbunclo azul. Esta mención, aparentemente insignificante, era una pista directa hacia la conexión final de la red. Parece que estamos muy cerca de resolverlo, Watson, murmuró Holmes mientras se alejaban de la gala, con el rostro iluminado por una nueva chispa de determinación. Ahora tenemos un vínculo directo entre Dumas y el carbunclo azul. Solo falta saber quién es este extranjero y qué papel juega en todo esto. Con la nueva pista en mano, Holmes y Watson se prepararon para el siguiente paso en su investigación, sabiendo que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar. Sin embargo, la sombra de peligro se cernía cada vez más cerca, y era solo cuestión de tiempo antes de que la red de tráfico de gemas fuera desenmascarada de una vez por todas. Capítulo 8. La infiltración. La tenue luz del atardecer se filtraba a través de los estrechos callejones de Londres mientras Holmes y Watson salían de la modesta tienda de M.R. Dalrymple, con más preguntas que respuestas. La información recabada había hecho peligrar aún más el caso,
pues cada revelación abría nuevas puertas a una red de engaños y complots que se extendían por todo el mercado negro de gemas. Esa misma noche, Holmes decidió que el siguiente paso debía ser infiltrarse en el círculo más íntimo de los sospechosos. Con una determinación fría y meticulosa, se dispuso a asistir a una exclusiva subasta de joyas que se celebraba en una mansión señorial, un lugar donde se sabían comerciar piezas de incalculable valor y dudoso origen. La subasta no era abierta para el público en general, sino que estaba reservada para un selecto grupo de compradores y vendedores, entre ellos, los cabecillas de la red del tráfico ilícito. Holmes, disfrazado de un adinerado coleccionista, se mezcló entre los asistentes. La atmósfera en la sala era opulenta, llena de conversaciones susurradas y miradas evaluadoras. A cada instante, los presentes trataban de medir a sus contrapartes, conscientes de que cada palabra y cada gesto podían revelar sus verdaderas intenciones. Mientras se deslizó silenciosamente por los pasillos adornados con tapices y cuadros de antiguos maestros, Holmes observó a su alrededor con un ojo crítico. Con cada rincón, cada mesa de exhibición, sentía que se acercaba a la verdad oculta tras el misterio del carbunclo azul. Fue entonces cuando, en una esquina discreta, notó a un hombre que parecía nervioso, cambiando constantemente de postura, como si temiera ser reconocido. Su comportamiento incongruente no pasó desapercibido para Holmes. «Watson», susurró Holmes, inclinándose con cuidado, «observe a ese hombre. Su actitud es sospechosa, y mi intuición me dice que podría tener más información de la que aparenta». Watson asintió, tomando nota mental de cada detalle. El ambiente en la subasta se hizo aún más tenso cuando el hombre fue llamado al estrado para presentar una nueva pieza. Con voz temblorosa, describió la joya, un carbunclo azul que brillaba con una intensidad poco natural. La descripción coincidía perfectamente con la gema robada en Bombay, y la sala, en silencio, quedó paralizada ante semejante coincidencia. Holmes sintió que el juego de máscaras llegaba a un punto crucial. Su mirada se fijó en el hombre, y en ese preciso instante, supo que necesitaba actuar. De manera imperceptible, se deslizó hacia el estrado, intentando escuchar sus palabras con más detalle. Pero justo cuando el hombre comenzó a equivocarse en sus fechas y detalles, un murmullo se extendió por la sala. Algunos asistentes intercambiaron miradas de complicidad y miedo. La verdad estaba a punto de ser revelada. Con calma, Holmes se dirigió al centro de la sala, interrumpiendo la subasta. Con voz autoritaria, anunció que la pieza sería detenida para una inspección especial. La tensión en el salón se hizo palpable. Todos sabían que algo importante se estaba gestando. El hombre del estrado, visiblemente nervioso, tartamudeó mientras Holmes se acercaba para examinar el carbunclo. «La gema es auténtica», dijo Holmes, tras una minuciosa observación. «Pero lo que me preocupa es cómo llegó a estas manos. Este objeto es la llave de un misterio que abarca continentes y que ha dejado un rastro de tragedia». La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los asistentes intercambiaron miradas, y el ambiente, cargado de secretos, parecía a punto de estallar en revelaciones inesperadas. Holmes, con su aguda mente y su inquebrantable determinación, sabía que este era solo el comienzo de una investigación que lo llevaría a profundos rincones del crimen internacional. Antes de retirarse, Holmes dejó una advertencia en voz baja. «El rastro del carbunclo es un camino peligroso, y aquellos que se ocultan detrás del deben estar preparados para el precio que se pagará». Con esa frase resonando en la sala, Holmes y Watson abandonaron la subasta, mientras la red de intriga se volvía cada vez más densa a su alrededor, y la intriga del carbunclo azul se convertía en la llave para desvelar un entramado de crimen y traición que solo el mejor detective del mundo podría descifrar. Capítulo 9. La red desvelada. La madrugada había llegado con un aire frío y húmedo que envolvía a Londres, como si la ciudad misma estuviera al tanto de las oscuras revelaciones que se estaban gestando. Holmes y Watson, tras su incursión en la subasta, sabían que no quedaba tiempo para descansar. Cada pieza del rompecabezas que se había presentado hasta el momento señalaba un sendero peligroso, y el carbunclo azul se había convertido en el centro de todo. De regreso en el despacho de Baker Street, Holmes estaba más que nunca decidido a destapar la red de contrabando que se había infiltrado en los círculos más poderosos de la alta sociedad londinense. Mientras el reloj de pared marcaba la hora, el sonido del crepitar del fuego en la chimenea proporcionaba el único eco en la habitación. Holmes, con su mente afilada como un bisturí, repasaba todos los detalles. Watson,
dijo con su característico tono sereno pero firme, la situación ha cambiado. Ya no estamos buscando solo a un ladrón. Ahora estamos tras una red criminal internacional. El carbunclo azul es solo la punta del iceberg. Watson, quien había estado observando en silencio a su amigo, asintió lentamente. Había algo en los ojos de Holmes, una intensidad desconocida, que le decía que el caso había alcanzado proporciones mucho mayores. ¿Qué sugieres que hagamos ahora, Holmes?, preguntó Watson, sabiendo que la mente de su amigo ya había dado varios pasos adelante. Holmes se levantó con rapidez y comenzó a caminar por la habitación, como solía hacer cuando estaba profundizando en sus pensamientos. Necesitamos acceso a los archivos de la subasta y, más importante aún, debemos contactar con algunas de las personas que estuvieron presentes aquella noche. El hombre que presentó la gema, el que parecía nervioso, tiene algo que esconder. Si lo que sospecho es cierto, él está vinculado directamente con la red de tráfico de gemas que ha estado operando en Europa, Asia y ahora, Londres. Sin embargo, Holmes sabía que el camino no sería fácil. La élite que frecuentaba estos círculos no solo era adinerada y poderosa, sino también extremadamente cautelosa. A lo largo de los años, se habían formado una red de contactos secretos que operaban con una astucia que no dejaba rastros. Holmes debía ser más astuto que nunca para sortear los obstáculos que se interponían entre él y la verdad. Decidido a dar un paso más en su investigación, Holmes contactó con una de sus fuentes de confianza en el mundo del crimen organizado, el inspector Lestrade, quien aunque no siempre en la misma sintonía que Holmes, se encontraba en la misma lucha por erradicar las mafias londinenses. Horas más tarde, Lestrade se presentó en Baker Street. Aunque su aspecto era el de un hombre cansado, Holmes sabía que el inspector había venido dispuesto a colaborar. «Holmes, ¿qué tienes?», preguntó Lestrade, pasando por alto los formalismos. Holmes, con una sonrisa que solo él podía entender, le entregó una serie de documentos cuidadosamente recopilados, que incluían las listas de los compradores y vendedores presentes en la subasta. «Este es nuestro siguiente movimiento, Lestrade. El carbunclo azul no solo fue un simple artículo de subasta. Es el enlace entre varias figuras poderosas en este país y en el extranjero. Tenemos que encontrar el origen de esta piedra y descubrir quién está detrás de su tráfico». Lestrade, tras examinar los papeles con rapidez, asintió. Lo hair, Holmes, pero ten cuidado. Lo que estamos tocando no es solo un asunto de joyas robadas. Es mucho más peligroso de lo que parece. La gente a la que estamos enfrentando no se detendrá ante nada. Con esas palabras, Lestrade abandonó el despacho, decidido a hacer su parte en la investigación. Pero Holmes, con su visión implacable, ya sabía que este sería solo el primer paso de una larga serie de eventos que pondría en peligro no solo su vida, sino la de quienes se atrevieran a buscar la verdad. A medida que avanzaba la noche, Holmes y Watson se adentraron en los oscuros pasadizos de la ciudad, en busca de una pista que los llevara más cerca de la red de contrabando. No podían dejar que la red de mentiras y engaños continuara extendiéndose. Pero cada vez más, la sombra del carbunclo azul se alargaba sobre ellos, desvelando secretos que solo podían encontrar aquellos dispuestos a enfrentar lo más oscuro de la humanidad. Y así, el misterio continuó creciendo, mientras las piezas del rompecabezas se unían lentamente, desvelando una historia más grande y más peligrosa de lo que Holmes jamás imaginó. Capítulo 10. Un rostro en las sombras. El sol se había puesto sobre Londres, bañando la ciudad con una luz dorada que, en contraste con la oscuridad que comenzaba a invadir sus callejones y plazas, daba la sensación de que la capital británica era una ciudad de dos caras. A pesar del brillo de la tarde, el aire parecía pesado, cargado de misterio, como si la ciudad misma presagiara el peligro que se cernía sobre aquellos que osaban desafiar sus secretos. Holmes y Watson, con sus mentes agudas y su insaciable necesidad de desvelar la verdad, caminaban por las oscuras calles, decididos a seguir el rastro dejado por la subasta del carbunclo azul. La información que habían recabado estaba comenzando a revelar algo mucho más grande de lo que habían anticipado, y ahora se enfrentaban a un dilema importante. ¿Cómo accederían a la red de contrabando que había estado operando en la sombra? Watson, esto es más complicado de lo que imaginaba, comentó Holmes, observando detenidamente las calles y edificios que se alineaban a su alrededor. Su mirada era la de un hombre que veía más allá de lo evidente, que percibía conexiones invisibles entre los elementos que lo rodeaban. Lo sé, respondió Watson, sintiendo la misma inquietud que su amigo.
La idea de que algo tan oscuro y profundo estuviera sucediendo bajo las narices de todos los londinenses lo perturbaba. Pero también sabía que era imposible detenerse ahora. Ya habían cruzado la línea de lo que parecía ser un simple robo. Ambos hombres sabían que no podían esperar mucho tiempo para avanzar. El carbunclo azul no solo era una piedra preciosa, era la clave que abría la puerta a un mundo de intriga y poder, que se extendía más allá de las fronteras de Inglaterra. Pero la verdad, como siempre, era una bestia esquiva. Debemos actuar rápido, dijo Holmes mientras caminaban por una calleja sombría, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Los hombres detrás de esta red no son amateurs. Estamos hablando de una conspiración internacional que involucra a figuras de la alta sociedad, y pueden estar al tanto de que estamos cerca de desvelar sus secretos. Watson asintió con gravedad. Lo que Holmes decía no era solo una teoría. Durante sus investigaciones, ambos habían encontrado huellas que indicaban la participación de personas influyentes, lo que hacía que cualquier movimiento en falso fuera potencialmente fatal. De repente, un hombre se acercó a ellos desde las sombras, emergiendo con una rapidez y sigilo que no pasó desapercibido para el ojo entrenado de Holmes. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó el hombre con una voz grave. No era un simple transeúnte. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconfianza y desafío. Holmes no perdió la compostura. Con un gesto elegante, hizo una leve inclinación de cabeza. «Buscamos respuestas, y creemos que usted puede proporcionarlas», dijo Holmes, con su usual tono de voz calmado pero lleno de autoridad. El hombre los miró por un momento, evaluando si valía la pena continuar con el juego. Finalmente, asintió. «Soy un amigo de algunos que tienen intereses en este asunto, y les sugiero que tengan mucho cuidado con lo que están buscando. No todo lo que reluce es oro, y este caso». El hombre hizo una pausa y miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «Este caso está más allá de lo que pueden imaginar». Con esas palabras, el hombre les entregó un sobre cerrado, dándoles instrucciones de dirigirse a un lugar específico, un almacén aislado en el puerto de Londres. El sobre contenía información crucial que podría llevarlos más cerca del centro de la red, pero también aumentaba el riesgo de que fueran descubiertos. ¿Deberíamos confiar en él?, preguntó Watson mientras observaba al hombre alejarse en la penumbra. Holmes tomó el sobre con cautela y lo examinó. El tiempo numbers apremia, Watson. No tenemos mucho que perder. Pero, como siempre, debemos estar preparados para lo inesperado. Con esa nota, ambos se dirigieron al lugar señalado. Aunque Holmes nunca dejaba de lado su actitud calculadora y prudente, una ligera sensación de peligro se había instalado en su pecho. Sabía que, al igual que una hoja de acero que se hunde en la carne, la verdad a veces era una bendición, y a la vez, una maldición. Llegaron al almacén a las afueras de la ciudad, donde las sombras se alargaban y la humedad del mar les impregnaba la piel. El lugar estaba vacío, silencioso, pero algo en el aire les decía que no estaban solos. Al acercarse a una puerta entreabierta, Holmes levantó un dedo, pidiendo silencio a Watson. «Aquí estamos. Pero debemos ser rápidos. Cualquier error podría ser fatal». Con una respiración profunda, ambos entraron en el almacén oscuro, con los pasos amortiguados por el suelo de madera. Holmes se adelantó, guiado por la luz de su linterna. En cuanto se adentraron más, una figura apareció a lo lejos, entre las sombras, y un sentimiento inquietante llenó el aire. Era un hombre que, al igual que el primero, emanaba una sensación de peligro. Holmes no se dejó intimidar. «Lo que buscamos está aquí», dijo en voz baja. «Pero lo que encontraremos podría cambiarlo todo». Capítulo 11. La trampa. El frío marino golpeaba con fuerza las viejas paredes del almacén mientras Holmes y Watson avanzaban en silencio, con la tensión palpitante entre ellos. El aire estaba cargado de una inquietud que ambos sabían que no podía ser ignorada. Algo no estaba bien, pero no podían retroceder. La búsqueda del carbunclo azul los había llevado hasta aquí, y no iban a dejar que todo se viniera abajo ahora. Holmes, siempre alerta, caminaba con pasos medidos, su mirada fija en la penumbra del almacén. La luz de su linterna iluminaba lo justo para ver lo que tenía frente a él, pero no dejaba de ser consciente de la oscuridad que los rodeaba. Cada rincón parecía ocultar un peligro, y el crujir de la madera bajo sus pies aumentaba la sensación de que estaban siendo observados. «Es curioso, Watson», dijo Holmes sin apartar la vista del camino,
La forma en que todo parece alinearse en este momento. Cada pista que hemos seguido nos ha traído hasta aquí, y ahora, este almacén. Todo parece demasiado fácil, ¿no te parece? Watson lo miró, preocupado. Sabía que, cuando Holmes comenzaba a hablar en esos términos, algo no estaba bien. Su amigo tenía un sexto sentido para detectar trampas, y en este caso, la suya no era una simple corazonada. Es cierto, Holmes, respondió Watson, mirando alrededor con cautela. Algo no encaja. Pero ya hemos llegado tan lejos que no podemos dar marcha atrás. Holmes asintió y, con una señal, indició a Watson que se detuviera. La figura que habían visto antes, de pie en las sombras, ahora se acercaba lentamente. Su silueta era borrosa, pero la intensidad de sus ojos lo hacía todo aún más extraño. Entonces, parece que ya nos han encontrado, murmuró Holmes. El hombre que se acercaba, alto y de postura recta, vestía un sombrero de copa alta y un abrigo largo que lo cubría hasta los tobillos. Su rostro era desconocido, pero en sus ojos brillaba una fiereza que no dejaba lugar a dudas. No se trataba de un simple informante. Sherlock Holmes. Preguntó el hombre con una voz grave, como si ya supiera exactamente quién era. Holmes no respondió de inmediato. Se quedó observando al hombre, evaluando la situación. Sabía que en este juego de ajedrez, cada pieza en movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Soy yo, respondió Holmes finalmente, su voz tranquila pero cargada de una intensidad que hacía eco en las paredes del almacén. Y parece que has estado esperándonos. El hombre no sonrió, pero su expresión se suavizó ligeramente, como si hubiese estado esperando esa respuesta. Dio un paso al frente, acercándose aún más, y sacó de su abrigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Sin mediar palabra, lo entregó a Holmes. Lo que buscas está aquí, dijo, y su voz resonó con una firmeza inquietante. Pero ahora no estás solo. Muchos ojos te están observando. Holmes aceptó el paquete con cautela, sabiendo que no era más que otra pieza del rompecabezas. No era el carbunclo azul, pero la información contenida dentro de este paquete, ya fuera un documento o algún otro tipo de evidencia, sería clave para descubrir la red de contrabando que se había estado gestando en las sombras de la alta sociedad. ¿Qué significa esto?, preguntó Watson, con una mezcla de sorpresa y recelo. El hombre no respondió directamente. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la entrada del almacén. La verdad siempre se encuentra donde menos te lo esperas, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Holmes observó cómo el hombre se desvanecía, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. La situación había cambiado. Este encuentro había sido más que una simple transacción de información. Había sido una advertencia. Un aviso de que no estaban solos y que el tiempo se agotaba. ¿Qué opinas, Watson?, preguntó Holmes, sosteniendo el paquete con una mano y mirando la oscuridad por donde había desaparecido el hombre. No puedo evitar sentir que esto es una trampa, respondió Watson, con el ceño fruncido. El hombre fue demasiado directo, y el paquete, todo parece encajar demasiado bien. Holmes suspiró y, tras mirar detenidamente el paquete, decidió abrirlo. Dentro, encontró un mapa detallado de la ciudad, marcado con una serie de ubicaciones que, a simple vista, parecían ser puntos de interés relacionados con las actividades ilegales que había estado investigando. También había un pequeño trozo de papel con un mensaje escrito con tinta roja. El fin está cerca. No confíes en nadie. Lo que nos queda ahora, Watson, es seguir adelante, dijo Holmes, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y preocupación. Pero debemos tener cuidado. Este mapa podría ser tanto una pista como una trampa. Las cosas están comenzando a complicarse, y no tenemos idea de quién está detrás de todo esto. Con el mapa en mano y una nueva sensación de urgencia, ambos hombres salieron del almacén, preparados para enfrentarse a lo que el futuro les deparara. La red de mentiras y engaños que habían comenzado a desenredar los había llevado hasta aquí, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin responder. El viento soplaba con más fuerza, y el eco de sus pasos resonaba en la calle vacía mientras se adentraban en la noche. Sin embargo, ninguno de los dos podía escapar del presagio que colgaba en el aire. Las sombras de la ciudad los observaban, y el misterio del carbunclo azul estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. Capítulo 12. El último acto. La noche parecía interminable.
Las calles de Londres se extendían ante Holmes y Watson como un laberinto de secretos oscuros. El aire estaba cargado de una humedad que se pegaba a la piel, y las farolas iluminaban las aceras con una luz amarillenta que daba a la ciudad un aire fantasmagórico. A cada paso, Holmes sentía que el tiempo se estaba agotando, y que cada vez estaban más cerca de desvelar el misterio del carbunclo azul. Habían seguido las pistas del mapa, y cada ubicación marcada parecía conducirlos hacia un punto más oscuro. Pero algo en el fondo de su mente le decía que no todo era tan simple como parecía. La red de engaños que había tejido este caso no estaba cerca de su fin. El mismo hombre que había entregado el paquete, el desconocido de la copa alta y el sombrero largo, seguía siendo una figura en las sombras, y Holmes sabía que esa figura jugaba un papel mucho más importante de lo que inicialmente había pensado. ¿Qué opinas, Watson?, preguntó Holmes mientras avanzaban por una de las calles desiertas, con la mirada fija en el horizonte. Watson lo miró, frunciendo el ceño. Estaba claro que su amigo sentía la tensión en el aire, como si las piezas del rompecabezas estuvieran encajando con demasiada perfección. No me gusta, Holmes, respondió Watson en voz baja. Todo esto es demasiado arriesgado. No sabemos a quién estamos enfrentando, y los últimos sucesos han sido demasiado sospechosos. Ese hombre, ¿quién es? Holmes se detuvo en seco. El sonido de los pasos de Watson cesó al instante. Durante un momento, todo lo que se oyó fue el crujir de las piedras bajo sus zapatos y el suave silbido del viento. Lo que hemos descubierto hasta ahora, dijo Holmes, su tono serio, no nos lleva a una simple red de contrabando. Esto es más grande, Watson. Mucho más grande. El carbunclo azul no es solo una piedra preciosa. Está relacionado con algo mucho más peligroso. Watson lo observó sin hablar. Holmes había estado preocupado desde el principio, pero ahora esa preocupación se había transformado en una certeza implacable. Ellos estaban siendo vigilados, y no solo por la policía. Alguien más tenía sus propios intereses en este asunto. Fue entonces cuando el sonido de unas ruedas chirriantes los hizo girar hacia la fuente del ruido. Un carruaje, tirado por 2 caballos, apareció en la esquina de la calle, avanzando lentamente en su dirección. La figura que se asomaba por la ventanilla parecía familiar. Cuando el carruaje se detuvo frente a ellos, la puerta se abrió lentamente, revelando al hombre que los había guiado hasta ese punto. Holmes no dio un paso atrás. Estaba preparado para cualquier cosa. Holmes, dijo el hombre con una voz grave, ya no hay tiempo. Si no actúan ahora, todo se perderá. El carbunclo azul está en juego, pero no solo eso. Hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto. La red que hemos estado desentrañando está mucho más conectada con figuras poderosas de lo que imaginas. Holmes lo miró fijamente, midiendo cada palabra. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, acercándose un poco más al carruaje. El hombre pareció vacilar un instante, como si estuviera tomando una decisión crucial. Finalmente, soltó una pequeña caja de madera que llevaba consigo y la dejó caer en las manos de Holmes. Lo que contienen estas cartas es la verdad. Pero también es la trampa que muchos no quieren que descubras. Tú eres el único que puede detenerlos. Holmes aceptó la caja con cautela, sintiendo el peso de lo que significaba. ¿Era eso lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿La verdad detrás de todas las mentiras? En sus manos, la caja se sentía como la clave para resolver todo el rompecabezas, pero también como la puerta a algo mucho más peligroso. Sin embargo, antes de que pudiera abrirla, el hombre se echó atrás, como si un peligro invisible lo estuviera acechando. No lo hagas, Holmes, advirtió. Si abres esa caja, no habrá vuelta atrás. Holmes no dudó. Sabía lo que tenía que hacer. Este misterio ha estado demasiado tiempo en las sombras, dijo con decisión. Y ahora es momento de traerlo a la luz. Con un gesto rápido, rompió el sello de la caja y la abrió. Dentro, encontró varias cartas cuidadosamente dobladas, cada una con un nombre inscrito en tinta roja. Los nombres eran familiares, pero lo que más llamó su atención fue una carta con la firma de alguien que no había esperado ver, el duque de Blackwood. Watson miró las cartas en silencio, dándose cuenta de que esto no era solo un caso de robos o engaños. Estaban ante una conspiración de proporciones mucho más grandes. El duque de Blackwood, un hombre de la alta sociedad, un hombre que nadie habría esperado ver involucrado en un crimen tan sucio.
Holmes cerró la caja con firmeza. «Es hora de enfrentar la verdad», dijo en voz baja. Con la nueva evidencia en sus manos, sabían que el futuro del caso ya no podía depender solo de ellos. Había fuerzas mucho mayores en juego, y la batalla por desvelar los secretos del carbunclo azul no solo estaba por comenzar. La verdadera lucha estaba por llegar. Sin más palabras, el carruaje desapareció en la oscuridad de la noche, y Holmes y Watson se quedaron allí, conscientes de que el destino del caso, y quizás el suyo propio, estaba a punto de tomar un giro inesperado.